Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presenta Radiograma. Tu negocio en manos expertas, con la fibra más premiada de Latinoamérica. Conversemos en el 600-9100-200 o en tumundo.cl/empresas. Actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Ahora, ¿esto ha tenido unas consecuencias políticas? Sí, porque ayer nuevamente la agenda del gobierno se volcó hacia la seguridad por estos hechos ocurridos en Lovalledor. Sí, tenían una reunión planificada, que estaba ya planificada de la semana pasada y que coincidió ayer justo con lo ocurrido en el mercado mayorista de Lovalledor, con dirigentes de la Vega Central, también de Lovalledor y autoridades del Ministerio del Interior. Parlamentarios de Socialismo Democrático, luego de lo ocurrido, pidieron presencia de Fuerzas Armadas en lugares donde se registran aglomeraciones, lo que es observado con cautela por el gobierno, que se reunió, como les comentábamos, con dirigentes de los distintos recintos para poder abordar justamente los temas de seguridad. Quien estuvo reporteando el tema en el Palacio de la Moneda con las reacciones posterior a la reunión y está en contacto con nosotros es Daniela Ruiz-Tagle. Hola Daniela, muy buenos días. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Un hecho que ocurrió minutos antes, casi segundos antes de que llegara el presidente de la República, Gabriel Boric, al Palacio de la Moneda. Como es habitual, los días lunes se le rindieron honores y luego llegó a reunirse con su comité político de ministros. Justamente este tema fue abordado en esa instancia junto con otros temas como las cifras del IMASEC, que era el punto al que se le quería dar mayor énfasis comunicacional, ya que era considerado como una cifra positiva, una noticia positiva. Pero lo cierto es que, como una especie de déjà vu, la agenda de seguridad se antepuso. El primero en hablar fue el ministro de la SECPRES, Álvaro Elizalde, quien, sin entregar mayores antecedentes por el desarrollo de los hechos a esa hora de la mañana, señaló que era importante el trámite legislativo de los proyectos de seguridad. Luego fue el turno de la delegada de la región metropolitana, la delegada presidencial Constanza Martínez. Tiene que ver con la baja capacidad de inmovilizar a esa persona, detalló la autoridad regional, para luego indicar que el Ejecutivo estaba estudiando la presentación de una querella por homicidio frustrado. La vocería oficial fue de la ministra Camila Vallejo. Recordemos que ella siempre los lunes hace una vocería oficial, su declaración semanal, y ella, pese a que tenía a su lado, de manera inusual, ¿no es cierto?, al ministro de Hacienda, Mario Marcel, precisamente para abordar las cifras de IMASEC, tuvo que partir su vocería con el tema de Lovalledor, precisamente porque la agenda, lo decíamos, de seguridad se tomó la contingencia. Quien tomó la palabra luego fue el propio presidente Gabriel Boric, quien en una actividad de salud, de vacunas, que no tenía nada que ver con el tema de Lovalledor, condenó el valor a estas tres personas. Este, por supuesto, era un caso de carácter muy violento, es absolutamente inaceptable y no le podemos bajar el perfil. Los que tengan estas actitudes, los que cometan este tipo de delitos, lo que tienen que saber es que los vamos a atrapar y van a tener que responder ante la justicia. Este hecho nuevamente abre el debate, un debate que ya está abierto, ¿no es cierto?, que está latente ahí en el mundo político, pero lo cierto es que desde el Socialismo Democrático piden ahora presencia militar en lugares en donde se registra usualmente aglomeraciones, por ejemplo, centros comerciales, ferias, y en este caso lo que ocurre con el mercado Lovalledor. Fue el senador socialista Juan Luis Castro quien pidió lo anterior, y también habló el jefe de la bancada de diputados socialistas, Daniel Melo. Pido a mi gobierno no vacilar y hacer que las Fuerzas Armadas defiendan la población en zonas críticas. Habla de que la infraestructura crítica, tales como las ferias de alta concurrencia como esta, como los terminales de buses, como los centros de eventos, los malls, los grandes lugares de aglomeración, deben estar resguardados por las Fuerzas Armadas. El diputado de la UDI, Jorge Alessandri, recordó el proyecto ingresado por la administración anterior que consideraba ciertos lugares urbanos como infraestructura crítica. El gobierno anterior propuso la ley de infraestructura crítica para cuidar una lista de lugares. Evidentemente, ya saben, imaginan quién se opuso. Si hubiéramos tenido esa ley,
quizás las ferias libres de gran tamaño, como Lo Valledor, habrían estado dentro de esos lugares protegidos por Fuerzas Armadas y no habríamos llegado a este punto. Justamente desde el Partido Comunista, el día de ayer manifestaron sus reparos en relación a qué es infraestructura crítica. Conversamos con el presidente del PC, Lautaro Carmona. Él aseguró que se tiene que establecer efectivamente qué lugares corresponden y cuáles no. Pero eso tiene que ser muy bien estudiado si da lugar, porque ustedes imaginarán que un dispositivo del ejército dentro de ese espacio donde cada 2 segundos gente se cruza, sale, se grita, no se grita, se pone de acuerdo, no se pone de acuerdo, más allá del accidente que ya hemos repudiado, es un tema que puede traer, digamos, consecuencias, si no está especificado legalmente, consecuencias que nadie quiere. Claro, que se precise legalmente, así como también las reglas del uso de la fuerza. Ayer habló la vocera Camila Vallejo y ella fue en esa misma línea. Infraestructura crítica no es cualquier infraestructura. Escuchemos a la vocera. Entonces, cuando hablamos del uso de nuestras Fuerzas Armadas para el resguardo de infraestructura crítica, tenemos que ser responsables en primero lo que entendemos por infraestructura crítica, para que los límites sean claros y no se presta confusiones que terminan perjudicando la credibilidad de las instituciones y también la propia tarea de la Fuerza Armada, y qué reglas de uso la fuerza van a tener. Recordemos que hay un proyecto que cuenta con una especie de listado sobre qué es infraestructura crítica, qué no, y claro, efectivamente desde el Ejecutivo observan con cautela el hecho de que se integra la categoría de infraestructura crítica este tipo de lugares, como ferias o centros comerciales. Ayer por la tarde, autoridades del Ministerio del Interior se reunieron con dirigentes del Mercado Lo Valledor y de La Vega, y se establecieron distintas medidas. Dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, que se acordó en ese contexto poder ir precisando un trabajo conjunto que implica un documento de identidad válido para el Estado chileno, tanto para chilenos como para extranjeros, de modo que el control de identidad se pueda hacer en torno a documentos válidos. Es por ello que el Servicio Nacional de Migraciones acordó poder capacitar a los equipos de trabajo para precisar lo que implica un documento válido. Ayer se había generado una polémica a propósito de lo que habían señalado por parte del mercado mayorista Lo Valledor la semana pasada, que para poder ingresar a este lugar se iba a necesitar cédula chilena. Esto fue señalado por Marcelo Araya, que es gerente de comunicaciones del mercado mayorista Lo Valledor. Ayer le preguntamos por lo anterior, ¿por qué? Porque llegaron con un comunicado justamente a la reunión con las autoridades de Interior, en donde no solamente se hablaba de documento chileno, sino que un documento que acreditara la identidad de la persona. Fue un error comunicacional, finalmente algo que derivó en críticas por parte incluso de la ministra del Interior, Carolina Toa, que señalaba que solicitar solo la cédula chilena iba a significar una medida que quizás podría incurrir en discriminación. Lo cierto es que Marcelo Araya, gerente de comunicaciones del mercado mayorista Lo Valledor, reconoció que se trató de un error comunicacional. Sí, asumo mi error personalmente porque yo decidí que pusiéramos chileno pensando que el documento al final lo establece el registro civil. Si me quieren tirar las orejas por eso, bueno, no hay nada que hacer. Cuando hablamos de chilenos o extranjeros, no estamos diciendo que no puedan ingresar los extranjeros, al contrario, ellos han constituido un aporte y lo que esperamos es que sí estén debidamente documentados para hacer su ingreso. Entre las medidas adoptadas el día de ayer entre el gobierno y también los dirigentes del mercado Lo Valledor y La Vega, se establece la posibilidad de avanzar en que quienes se desempeñen de manera irregular al interior de los recintos puedan ser empadronados exclusivamente por razones de seguridad. Luego sostuvo el subsecretario Monsalve que existe el compromiso de trabajo para incorporar la tecnología que los privados han colocado en sus recintos para incorporar ese sistema de cámaras al sistema de televigilancia que está impulsando la Subsecretaría de Prevención del Delito. Y del mismo modo, Monsalve explicó que se acordó avanzar en la instalación, como ya tienen en algunos casos, de pórticos detectores de metales. Eventualmente, dice más adelante, tecnología que pueda detectar armas, pero avanzar con los pórticos detectores de metales como hoy día lo hace
Lo Valledor, avanzar también en La Vega, medidas que van a ser revisadas en las próximas semanas. Tomás, María José. Oye, a ver, más allá de todo lo que ha pasado, no cabe la menor duda que el tema de seguridad sigue impactando al gobierno. En segundo lugar, por esta continua decisión de ir señalando algunos lugares como estratégicos, actividades estratégicas para obligar a los privados a tener seguridad armada. El paso que viene ahora es, creo yo, porque va a ser un paso natural, aunque uno podría no estar de acuerdo en que en los municipios la seguridad ciudadana empiece a estar armada, porque puede haber lugares estratégicos, por ejemplo, en una municipalidad. A ver, si Los Valledores es un lugar estratégico, ¿por qué no va a haber en un lugar, en un municipio, por razones de seguridad también, sectores estratégicos y por lo tanto, en ese lugar, por ejemplo, los guardias municipales estén armados? Entonces, todo esto es un país progresivamente armado en contra de lo que se ha dicho públicamente, que hay que desarmar el país porque solamente la fuerza pública tiene que estar armado. Entonces aquí hay contradicciones tremendas que impone a lo mejor la realidad. Lo sucedió ayer demuestra también la confusión, porque entonces ¿se puede exigir un documento chileno o no? No, es que puede ser un documento extranjero. ¿Cómo yo sé que ese documento es real o no? Si el señor entró por pasos no habilitados, o sea, entró clandestino y por lo tanto ya cometió una ilegalidad al entrar al país. Ahora, hay otro problema que sí existe, y es que extranjeros que quieren obtener documentos chilenos, que están trabajando, etcétera, se demoran un montón en dárselo. Y eso tampoco es aceptable. El registro civil no funciona porque se toma plazos increíbles, de más de un año muchas veces, en entregar un documento para personas que están legalizadas. Y esto pasa también por la demora, por ejemplo, en la convalidación de los títulos para poder obtener trabajos para las personas que vienen de alguna forma con algún título o profesión. También el problema que existe con Venezuela, que estamos hablando de un régimen autoritario que cuando tiene que entregar documentos para poder acreditar la identidad de muchas personas, tampoco colaboran. Por ende, estamos hablando de un ciclo complejo de la información que hace que esto haya sido una medida que en su momento generó algo de polémica. Daniela, mañana se vive una sesión clave en el Congreso porque van los auditores de las Fuerzas Armadas a la comisión, que es una comisión conjunta de Seguridad Ciudadana y Constitución, para hablar de las reglas del uso de la fuerza. ¿Por qué lo pongo sobre la mesa? Porque estamos hablando ya, ¿cuántas veces hemos tenido despacho? Te hemos escuchado a ti misma desde La Moneda hablando de la presencia militar, la solicitud del alcalde Bodanovich, la solicitud de otros alcaldes en otros lugares del país que están pidiendo el resguardo militar en algunos sectores críticos como terminales de buses, algunas poblaciones incluso. El gobierno convocó al COSENA, el presidente de la República, diciendo que iban a avanzar en temas de seguridad, en infraestructura crítica, inteligencia y RUF. Por ende, esto le mete más presión al Ejecutivo, que por mucho que quizás no esté de acuerdo con la medida en Lo Valledor, ayer también nuevamente tiene un golpe de realidad, porque eso es lo que pasa. Por ende, ¿qué es lo que se sabe de lo que va a avanzar el Ejecutivo tanto mañana en RUF? ¿Va a haber alguna modificación nueva dentro de lo que va a exponer el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior? Y si es que ya se va a comenzar a avanzar con medidas concretas en temas de seguridad respecto a el despliegue policial o militar, lisa y llanamente, en el territorio. Sí, bueno, mañana se espera exposición, ¿no es cierto? Y por ende se podría decir que es una discusión más bien inicial para poder llegar a un acuerdo. Desde el Ejecutivo y desde el oficialismo y también la oposición buscan quedar en un punto de consenso para avanzar en algo que todos tienen transversalidad, que existe transversalidad, que es que para que exista despliegue militar en zonas urbanas tiene que existir reglas de uso de la fuerza claras. Eso como término general, pero el detalle va a ser lo complejo, finalmente. Ustedes saben lo que pasó, por ejemplo, con la ley Naín Retamal, que se entrampó incluso en el mismo oficialismo, contó con ahí votos de abstención, otros en contra de apruebo dignidad, se le había tildado en algún momento de la ley gatillo fácil. Todo esto porque están muy marcadas las posturas en relación a las facultades que deberían tener las Fuerzas Armadas, ni también, ¿no es cierto?, las policías. Va a ser un debate muy intenso, muy complejo, y yo creo que vamos a estar harto tiempo sin
una ley que tenga que ver con infraestructura crítica porque no van a estar listas las reglas de uso de la fuerza. Ahora, la semana pasada, si no me equivoco, hace 2 semanas atrás, la vocera fue consultada por el tema de en qué está infraestructura crítica. Y ella señalaba que si es que el debate se tornaba muy complejo en el Congreso Nacional, se iban a explorar otras opciones y no estaba descartado este decreto del que hablaba el presidente de la República. Oye, volviendo a lo valledor, se llegó ayer a un acuerdo en esta reunión que hubo en el Palacio de la Moneda respecto de qué documentos se van a exigir para ingresar. Sí, se habló acerca de lo anterior. Ayer desde el mercado mayorista Lo Valledor ellos llegaron con un documento que señalaba que toda persona para ingresar al mercado tendrá que presentar la cédula nacional de identidad válidamente emitida tanto para ciudadanos chilenos como extranjeros u otro documento que el Estado chileno reconozca como válidos para el libre tránsito dentro de los límites del territorio nacional. Ahora, ¿qué es lo que dijo el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, en esa materia? Él dijo que acá se ha acordado poder ir precisando un trabajo en conjunto que implica un documento de identidad válido para el Estado chileno, tanto para chilenos como para extranjeros. Es decir, si un extranjero presenta un documento válido de otro país, pero acredita su identidad, va a poder ingresar. ¿Pero cuál es el documento válido? Documento válido no existe. Existe la cédula de identidad, existe un pasaporte. ¿Cuál es el documento válido? ¿Qué comprende ese concepto de documento válido? ¿Se dijo? ¿Se precisó? No se precisa. O sea, ¿quedó en la ambigüedad? De hecho, nosotros conversábamos con personas del mercado mayorista y ellos decían, acá lo que nosotros buscamos es acreditar identidad, que no entre cualquier NN. O sea, con eso... Ya, pero ¿cómo se acredita la identidad? ¿Cómo se acredita en forma válida la identidad? Es un documento originado por una autoridad competente en su calidad de tal y que identifique a esta persona. ¿Qué autoridad competente en su calidad de tal? Eso es un documento válido, ¿no? Entiendo yo. Se hablaba también de documento del registro civil, por ejemplo, pero lo cierto es que... Eso es una autoridad competente. Es que, ¿cómo no se va a especificar? No entiendo. Porque justamente el no especificar es lo que origina dudas y por lo tanto puede originar discusiones y quizás qué cosa, ofuscación. Bueno, veamos si hoy día hay más claridad sobre esto. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días. Bio Bio Televisión, con el auspicio de Mundo Empresas, actualiza tu negocio con la conexión del futuro. Presentó Radiograma.